En el vídeo que os presentamos hoy vamos a iniciar el capítulo relativo a la invasión por parte de las tropas italianas de la provincia de la colonia egipcia británica. Este vídeo abarcará posiblemente un par de capítulos, en el que el primero de los cuales tratará sobre la invasión o la ofensiva de Graziani hasta Matruh, y posteriormente el segundo vídeo abarcará la contraofensiva británica a través de lo que fue la operación Compass, que acabó con el repliegue de las tropas italianas hasta el Agheila y posterior intervención de la Alemania nazi con el envío del Deutsche Afrika Korps a Trípoli y las sucesivas ofensivas y contraofensivas que se dieron por ambos bandos hasta 1943 en Túnez. Espero que el vídeo sea de vuestra satisfacción y os guste. Adelante con el vídeo. Tras la muerte de Italo Balbo en junio de 1940, Graziani asume el mando de las tropas en Libia. Con la capitulación de Francia a finales de ese mes, el quinto ejército italiano, que guarnecía la frontera líbica con Túnez, es trasladado a Cirenaica, donde se encuentra estacionado el 10º ejército. Las órdenes de Mussolini son las de iniciar de manera inmediata la ofensiva sobre Egipto. Sobre el papel, las fuerzas italianas son impresionantes. Más de 250.000 soldados, 1.800 piezas de artillería, 340 tanques y más de 150 aviones de combate. Por contra, los británicos apenas pueden oponer unos 35.000 soldados encuadrados en la cuarta división india y en la séptima división acorazada, con unas 150 piezas de artillería y 200 tanques ligeros, 75 medios, así como 45 carros pesados Matilda II. Pese a esta abrumadora diferencia de tropas, las fuerzas italianas en Libia carecen casi por completo de transportes motorizados. De los 5.000 camiones disponibles, solo 3.000 están en condiciones operativas. Los stocks de artillería antitanque y antiaérea son casi inexistentes, y la artillería de campaña data en gran parte de la Primera Guerra Mundial. Sus carros de combate son mayoritariamente ligeros, las tanquetas carro Veloce 35 de apenas 3 toneladas sin ningún valor militar. Por otra parte, la estructura binaria de las divisiones italianas las hace más débiles en cuanto a potencia de fuego en comparación con sus homólogas británicas, y esta diferencia aún era más acusada en el caso de las divisiones libias y de camisas negras. A partir de 1941, las divisiones británicas son ampliadas hasta unos contingentes de 17.000 hombres frente a los escasos 10.000 de las italianas. El número de armamento ligero, artillería y vehículos de todo tipo es muy superior en estas últimas. La carencia absoluta de medios de comunicación como radios obligan a usar enlaces para transmitir las órdenes y recibir toda la información del curso de los acontecimientos, de modo que dichas órdenes se transmiten irremediablemente con un fatal retraso temporal. La ausencia de brújulas en las escasas fuerzas móviles ocasionan errores de orientación que impiden la adecuada coordinación de las distintas armas italianas en los ataques. Pese a las órdenes de Roma, el general Graziani intenta posponer una y otra vez la anunciada ofensiva, argumentando en numerosos telegramas enviados al alto comando italiano la necesidad de nuevos suministros y material. Pese a que el mariscal Badoglio afirmó ante el duce que se había hecho el acopio de material y suministros necesarios para la ofensiva, lo cierto es que en Libia apenas había 100 tanques medios M11-39 armados con el escaso cañón de 37 milímetros repartidos entre la agrupación Maletti y la brigada Babini. El resto de las fuerzas acorazadas estaban mayoritariamente formadas por las ineficaces tanquetas carro Veloce de 3 toneladas. A partir del 10 de junio y tras la declaración de guerra a Gran Bretaña, las tropas del general O'Connor toman la iniciativa en forma de rápidos ataques a los puestos fronterizos italianos y a sus rutas de transporte. Las columnas de suministro y gran parte de los puestos avanzados italianos ignoran el inicio de las hostilidades cuando son atacados por fuerzas mecanizadas británicas, lo que genera gran desconcierto entre las formaciones italianas. El alto mando en Libia no había informado a las tropas de vanguardia del estado de guerra sino 3 días después de que aquellas se hubieran producido. Las tácticas italianas, pensadas para enfrentarse a las tribus insurgentes libias, son adoptadas de igual modo contra las fuerzas superiores de la Western Desert Force.
En los combates alrededor de Fuerte Magdalena y Capuzzo, las tropas italianas forman encuadro colocando su artillería en los vértices y los carros ligeros como fuerza de caballería frente al 11 de húsares y la 4ª Brigada acorazada. Los mandos británicos no pueden dar crédito al absurdo despliegue italiano, que es destruido en pocas horas sin ninguna baja británica y con un botín de 4 piezas de artillería y 17 tanquetas capturadas. Esta actitud prudente, anticuada en la doctrina, también se traslada a las operaciones en el Mediterráneo, donde la Regia Marina se limita a escoltar las rutas de suministros a Trípoli y Tobruk, sin llevar a cabo operaciones ofensivas en el Mediterráneo oriental, que rápidamente es dominado por la Royal Navy, de modo que los británicos pueden bombardear impunemente los puestos costeros italianos y reforzar los propios sin oposición de ningún tipo. Tras 2 meses de campaña, el balance era claramente favorable para los intereses británicos. Los italianos habían perdido unos 3.000 soldados frente a unos 100 de ingleses. Hasta octubre de 1940, la Regia Aeronáutica pudo mantener la superioridad aérea local, pero con la llegada de los nuevos caza Hurricane, el dominio de los cielos pasó rápidamente a manos inglesas. Por otra parte, la 7ª División acorazada es completada con la llegada del 3er Regimiento de húsares y el 2º de tanques, armado con 50 de los pesados tanques Matilda II, invulnerables completamente a las armas antitanque y a los carros de combate italianos. Tras numerosos anuncios por parte de la radio italiana de la inminente ofensiva, esta se produce finalmente a mediados de septiembre. 2 divisiones libias y una metropolitana avanzan por la costa flanqueadas por el grupo Maletti hasta Sidi Barrani y Mactila, a unos 100 kilómetros de la frontera libia. Los movimientos de tropas enemigos no pasan desapercibidos y los británicos se retiran sin bajas hasta Massa Matruh. Entre septiembre y noviembre, el general Graziani fortifica sus posiciones a la espera de nuevos refuerzos con objeto de reemprender la ofensiva hacia Matruh, pero esta vez no llegará a producirse. El 28 de octubre, Mussolini ordena la invasión de Grecia, de modo que las prioridades del material y vituallas se centran en el nuevo escenario bélico en detrimento de Libia. Churchill transmite al general Wavell la necesidad de reforzar al ejército griego con parte de las tropas a su mando en Egipto, pero Wavell transmite al primer ministro sus planes de ofensiva contra el dispositivo italiano. La operación no había de durar más de 5 días, tras los cuales podría retirarse las tropas a Grecia, tal como Churchill deseaba. Incomprensiblemente, y pese a contar con 2 divisiones acorazadas en Italia y 3 del tipo Celere, ninguna de ellas fue trasladada a Libia, donde una guerra de carácter móvil hacía imprescindible este tipo de unidades para cualquier operación militar si se quería tener alguna posibilidad de éxito. Los mejores tanques italianos eran del modelo M1139. Pensados para teatros de operaciones montañosos, no poseían de torreta giratoria en su armamento principal. Su autonomía y velocidad eran escasos en comparación con los modelos A9, A10 y A13 británicos, aunque su blindaje era mayor. Además, eran poco fiables mecánicamente y su cañón a todas luces adolecía de una insuficiente capacidad de perforación y escaso calibre. No obstante, era un arma a la par que la de sus homólogos británicos. El problema, sin embargo, era su escaso número y el no estar integradas en una única división acorazada, de modo que, a diferencia de la 7ª División acorazada británica, nunca operó como una fuerza homogénea autónoma. La doctrina de las divisiones Celere no llegó a implantarse en el norte de África sino después del desastre de Bedafom. El 9 de diciembre los británicos desencadenan la Operación Compass. El ataque se concentra entre los fuertes italianos de Nivewa y Sofafi, distantes unos 35 kilómetros el uno del otro. Un espacio enorme sin patrullas de reconocimiento ni posiciones de bloqueo. La 7ª División acorazada y la 4ª India penetran por el sector desguarecido sin ser detectadas y atacan los sucesivos puestos fortificados italianos de manera aislada y con abrumadora superioridad de medios. A su vez, la reducida fuerza Selby ataca la guarnición de Mactila con apoyo de un bombardeo naval de la Royal Navy. La ausencia de una fuerza italiana móvil de bloqueo impide que los distantes fuertes italianos puedan apoyarse mutuamente, de modo que uno tras otro son capturados por las fuerzas británicas. Por otra parte, el apoyo de unos 40 cazas Hurricane dio la absoluta supremacía aérea sobre el campo de batalla a los ingleses, mientras que los bombarderos Wellington
bombardeaban sin oposición los aeródromos italianos, destruyendo una cincuentena de aviones italianos antes de que estos ni siquiera pudieran despejar. La sorpresa fue absoluta pese a los crecientes indicios de que algo estaba fraguándose. La información de los escasos prisioneros ingleses capturados, las fotos del reconocimiento aéreo informando de columnas de hasta 400 vehículos en dirección a Nibewa, el incremento de la actividad de la RAF, etc., no fue tenido en cuenta, de modo que el mando italiano no puso en prealerta a ninguna de las tropas del frente. Así, cuando la noche del 9 de noviembre el grupo Maletti fue atacado y acosado por fuerzas ligeras británicas, se pensó que, como había ocurrido antes, se trataba de simples tanteos enemigos, de modo que se montaron las defensas rutinarias en el perímetro defensivo y no se hizo preparativo alguno ante un posible ataque inglés. A la mañana siguiente, mientras las tropas italianas preparaban sus desayunos, el 7º Regimiento Real de Tanques, apoyado por una barrera artillera de 62 cañones de 25 libras, atacaban la posición italiana, sembrándolo en absoluto caos. Ninguno de los 22 tanques MOC-39 pudo efectuar ni un solo disparo antes de ser aplastados por los Matilda británicos, que, una vez vencida esta amenaza, destruyeron las posiciones artilleras italianas que, pese a luchar con gran valor, nada pudieron hacer. La operación Compass había empezado.